Si uno estima un porcentaje de pérdidas del 20%, ¿no? de ese silo, de esas 2,5 millones de hectáreas, si perdemos el 20%, perdemos 500.000 hectáreas. Si esas 500.000, si cada hectárea de esas nos producen 30 toneladas de materia verde por hectárea, son 15 millones de toneladas de materia verde que estamos perdiendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de DailyCast. Bueno, mi nombre es Guillermo Mattioli, estamos habitualmente actuando como anfitriones en esta página. Y hoy en particular me parece que, al menos a mí, me tocó, mientras preparaba esta charla, este podcast, prepararme para aprender de algo que normalmente no tenemos en cuenta. Al menos a mí y a muchos colegas nos toca pensar la nutrición y como uno de los componentes más importantes, gracias a Dios por el lugar en el que vivimos, muchas veces tiene que ver con forraje, con ese alimento vivo que de diferentes modos alteramos, modificamos como para que sea una parte muy importante de la dieta, pero que realmente también puede tener diferentes condiciones y eso condicionar, normalmente con reservas muy grandes, la nutrición durante mucho tiempo. Entonces justo lo que tenemos la oportunidad de charlar ahora es justo de qué posibilidades tenemos de actuar un poquito antes y de condicionar la calidad de esa reserva forrajera. Para mí es un gusto enorme, un gustazo conocer hoy mismo y charlar un rato con Fernando Opacac, que ya ahora, Fer, te voy a pasar como hace la charla para que vos mismo te presentes. Pero para llamar mucho la atención, quiero contarles que es el presidente de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, es quien está un poco mediando, tratando de comprender y de ayudar a dirigir la relación entre contratistas y aquellos que intentamos generar una reserva forrajera, y muchas veces las decisiones que podemos charlar hoy tienen que ver la calidad, muchas veces no la cantidad, que es lo que solemos mirar, sino sobre todo también la calidad de las reservas forrajeras. Así que, Fernando, un enorme gusto, gracias por este ratito, y si te parece, contanos, bueno, quién sos, sé de tu formación, pero bueno, contanos vos y sobre todo este rol tan importante que te ha tocado ahora, ¿no? Bueno, Guillermo, muchas gracias por la convocatoria. Te quiero hacer una pequeña corrección para que quede grabado. No soy el presidente de la Cámara, soy el coordinador. Ajá. Así que bueno, ahí hay una pequeña confusión, pero vale la pena aclararlo. Eh, yo soy ingeniero en producción agropecuaria, me recibí en la UCA. Eh, la verdad que le tengo un aprecio enorme a la facultad nuestra. Hace 19 años que estoy trabajando en la Cámara, así que sí, creo que en este tiempo he aprendido no solamente a quererlos, a los contratistas, sino también a respetarlos. Es un rubro que está a veces medio bastardeado, ¿no? Los contratistas uno a veces los ven como enemigos, ¿no? Y yo siempre intento ponerlos en la misma plana y tratar de que los contratistas sean unos aliados de los productores, porque en definitiva en el contratista, en Argentina la figura del contratista es en donde recaen casi todos los servicios, ¿no? O sea, la figura de hacerse su propio silo, o de cosechar, o de sembrar, o de aplicar fitosanitarios en los establecimientos, recae en Argentina en el 95% de los casos en manos de los contratistas. Son muy pocos los productores que se hacen sus propias reservas o que tienen sus propias maquinarias. Así que si tenemos ese porcentaje de incidencia, ¿no? sobre los contratistas, no queda otra de que verlos como aliados, ¿no? Entonces, me parece muy importante que en esta pequeña charlita que tengamos. Y ese es el origen del nacimiento de la Cámara, supongo, tratar de comprenderlos mejor, contenerlos un poquito más y acercar posiciones, imagino. Bueno, la Cámara surgió como surgen muchas cosas, en definitiva, cuando había algún tipo de problema, ¿no? En aquel momento, y te estoy hablando hace 20 y pico de años, cuando se inició la Cámara, era un grupo de contratistas de no más de 10 que
que se reunieron en una estación de servicio y dijeron, bueno, esto no da más, no da para más. O sea, el negocio estaba dando pérdidas. eh, no eran muchos los contratistas que había en esa época. Y de todo, de una necesidad, obviamente surgen cosas, y de hecho surgió ahí la cámara. En ese momento había el precio del servicio lo ponían las industrias lácteas y el precio del servicio no llegaba a cubrir los costos. Entonces, en algún momento se iban a cruzar los dos caminos y, bueno, obviamente iba a desaparecer la actividad. Entonces, en ese momento surgió la entidad con un primer principio, digamos, de generación de algunos costos de referencia, ¿no? Como para que las empresas, no todas las empresas sacan sus costos, ¿no? En cualquier rubro, entonces, bueno, necesitaban una guía o un norte. La Cámara les proveyó ese norte, que era una generación de costos y unos precios de referencia para que más o menos todos puedan saber cuánto cobrar. Y a partir de ahí, bueno, obviamente la Cámara empezó a crecer con el correr de los años. Fantástico, fantástico. Y en ese desarrollo, digamos, ¿sentiste una evolución, sentiste un crecimiento de la empatía con esta contraparte? Porque, digamos, no, eh, esto de que necesitas saber que del otro lado hay gente que tenés que poner de acuerdo para tener ni más ni menos que capaz que el sustrato de nutrición más importante en la empresa, ¿no? ¿Crees que eso se fue mejorando? ¿Cómo fue la pelea por eso tan difícil, ¿no? Es difícil, y fueron mejorando en dos aspectos que me gustaría resaltar. La primera, obviamente, la relación entre el contratista y el productor, pero también la relación entre los contratistas, ¿no? Entre los contratistas, yo voy a hablar puntualmente de los forrajeros, que es donde más conozco. Eh, y lo dice un viejo contratista o un contratista viejo, ¿no? Antes de la cámara se cruzaban en la ruta y se hacían una seña con la mano, que era el dedo del medio, que ya sabés cuál es, y después de la cámara, en vez de señalarse con ese dedo, se saludan así, ¿no? Y se paran en el medio de la ruta y se saludan y charlan un rato en el medio de la vorágine de la campaña y le escuchan el problema al otro y tratan de solucionar. La cámara les dio ese ámbito en donde poder conocerse más allá de la rivalidad que tiene cada uno, digamos, porque los productores son finitos y bueno, y todos se pelean por los mismos productores, ¿no? Pero bueno, yo digo pelea entre comillas. Y después, obviamente, sí, la relación con los productores. La Cámara hizo mucha docencia con el correr de los años para que, como te decía previamente, que no que no se los vea como unos enemigos, sino como unos aliados, y que los productores entiendan que poniendo las manos de su insumo principal, porque hoy los establecimientos lecheros en Argentina, el principal componente de la dieta es el silo, y el silo se hace en un establecimiento en una semana, 15 días, y después te dura todo el año. Entonces sería ridículo pensar que uno se lleve mal con la persona o con la empresa que te va a hacer la comida que te va a durar durante todo el año, ¿no? Entonces la Cámara trató de bajar ese nivel de hostilidad que había en aquel momento, y creo que lo llevamos al llano y hoy hay una convivencia perfecta. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué se detectaba ahí? Me llama la atención eso, ¿no? Como dos socios que se necesitan tanto y que de golpe se genera esa fricción, como intereses diferentes, porque pareciera que fueran similares, ¿no? O sea, hago un buen silo y el año que viene estoy acá de vuelta. ¿Por qué se generaba esa fricción? Que, perdón que insista con esto, me llama la atención porque te tocó una bien difícil, ¿no? Tenés una formación bien técnica y terminaste metiéndote en algo terriblemente humanístico, además de espinoso. Bueno, en este tiempo que yo llevo en la Cámara, sinceramente los conozco a casi todos los contratistas en Argentina. Eh, Muchas veces mi condición de coordinador es ponerles un poco el oído, ¿no? Y tratar de escucharlos y de entender qué es lo que les pasa en la campaña. La campaña y yo los comparo como si fuesen corredores de Fórmula 1, porque es una vorágine la campaña del contratista forrajero que es diferente a cualquier otro contratista, ¿no? Entonces, cuando uno habla de contratistas forrajeros, tiene que centrarse en que
la unidad de negocio es una picadora con varios tractores, con casillas, con camiones, con embolsadoras, con tractores, digamos. Cada unidad de negocio son entre 13 y 15 personas, ¿no? Que están corriendo contra reloj para tratar de hacer la mejor reserva forrajera, que es llegar en tiempo y en forma a confeccionar un silo, ¿no? Entonces, esa vorágine en la campaña lleva obviamente a que los ánimos estén alterados y, bueno, cualquier chispa, ¿no? Enciende una llama y bueno, y se generen esos roces entre colegas también y también entre los productores, ¿no? Eh, y yo cuando digo, bueno, esos roces entre los productores que pueden ser por un sinfín de variables, ¿no? Pero quizás el más, el que siempre detona algo en la campaña es por qué mi contratista no llegó el día que tenía que haber llegado, ¿no? Y el contratista quizás a veces no llega porque o se le pudo haber roto la máquina, o porque se demoró en otros campos, o porque el clima, porque no nos olvidemos que estamos hablando de una actividad que es a cielo abierto, el clima te ha jugado una mala pasada y bueno, vos te demorás en un campo y después esto es una concatenación de trabajos, salvo que hagas un doble turno, eh, que te vas a demorar sí o sí. Entonces, esa vorágine en la campaña te lleva a generar ciertos roces. Bueno, tratamos de minimizarlos, obviamente. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Claro, claro. O sea, viene un problemita ahí como de comunicación, ¿no? Pensando que apareció una cámara para acercar las posiciones. Hasta ahí súper bien. Sí, y por lo que contás, hace un montonazo están tratando de ayudar. Y evidentemente, seguramente si están acá es porque los resultados son muy buenos. Mientras pasó el tiempo, ¿sentiste que técnicamente digamos, el desarrollo industrial te permitió mejorar el trabajo? Esa simbiosis mejoró también apoyada por esa tercer pata que por ahí somos aquellos que tratamos de generar algo un poquito técnico para decir, bueno, no sé, eh, un, eh, un inoculante, ¿no? Por decir algo, o la calidad de picado, o ¿qué te parece, qué factores fueron los que crees vos con tanta experiencia en ese lío de estar ahí en la cámara ayudó? Y mira, en estos años obviamente evolucionó mucho la tecnología, cambiaron las máquinas, principalmente el corazón de un equipo de picado son las picadoras. Después obviamente tenés todos los demás implementos, pero bueno, la picadora es como el corazón, ¿no? El emblema del contratista forrajero, que es lo que hace diferente esta actividad de otra, ¿no? Y la picadora cambió, sí, obviamente con el correr de los años. En los comienzos se hacía con picadoras de arrastre, que hacían un picado que no era uniforme, que era un picado grueso, que no tenían procesamiento de grano. Eh, y con el correr de los años, obviamente, esas máquinas se transformaron en autopropulsadas, de menor a mayor caballaje. Hoy tenemos máquinas que superan los 1000 HP o 1000 caballos de fuerza, con anchos de labor que cada vez son más grandes y permiten hacer muchas más hectáreas por hora, muchas más hectáreas por día, con la calidad del procesamiento, con la calidad del procesamiento de la fibra, como te decía antes se lograba picado grueso, hoy se habla de picado fino, hace muchos años se habla obviamente de picado fino, con la posibilidad de ir variando ese largo de fibra dependiendo del requerimiento del productor, porque no es lo mismo un silo que va con un destino para carne que con un destino para vacas de leche, con el procesamiento del grano, ¿no? Antes no se podía procesar el grano con esas máquinas de arrastre, y con el correr de los años se fue mejorando en el procesamiento de los granos, no solamente de maíz, sino también de sorgo hoy en día. Oh, claro, mira que te... Hay crackers, digamos, que se ocupan de procesar el grano, que todavía están en etapas de mejora, ¿no? Porque todavía no se ha llegado en el caso de sorgo, ¿no? No se ha llegado a poder satisfacer la demanda y la precisión de poder quebrar todos los granos de sorgo. Pero incluso hay tecnologías que te permiten
quebrar granos de maíz sin alterar el largo de la fibra, o sea, manteniendo el largo de la fibra. Entonces, mapeos satelitales, automatismos, confort, obviamente, para los operarios. ¿No? Hay un sinfín de herramientas tecnológicas que han ido mejorando el servicio y que le han ido haciendo un poco la vida más fácil al contratista y también al productor, porque al productor, obviamente, si vos le das un seguimiento y hoy en día le podés hacer un mapa de rendimiento de su lote, y bueno, obviamente el productor ganadero se transforma también en un productor agropecuario y puede hacer agricultura de precisión en esos lotes, que históricamente los lotes que se destinaban a silo eran con los peores lotes que le quedaban al campo y con los peores materiales, y hoy hay híbridos adaptados precisamente para hacer silo y bueno, para que esos materiales puedan expresar su máxima calidad, ¿no? En un silo que obviamente es distinto que cuando uno hace agricultura, ¿no? Entonces, eh, hay una agriculturización de la ganadería, eso es obvio, y en buena hora, digamos, porque eso produce de que se pueda hacer mucha mejor calidad de reserva en menos tiempo, y eso en definitiva ayuda a reducir las pérdidas. ¿Cómo fue uno jugando, en tu experiencia, Fernando, los costos? Eh, Porque entiendo que capaz que ayudó a diluir un poquito, que cuando todo mejora, todo se vuelve un poquito más costoso, pero también aumenta la producción, ¿no? Digamos, se fue asimilando este aumento que imagino, ¿no? Que existió un aumento de costo de semejante servicio, cada vez más preciso. Sí, y de todas maneras, a ver, nosotros llevamos estadísticas, desde hace 20 años llevamos estadísticas, y si vos te fijás el histórico de lo que cuesta confeccionar una hectárea de silo en litros de leche, es bastante parejo. Eh, sí, obviamente los costos van variando porque las maquinarias obviamente no son las mismas, pero no solamente, pero no todo en el costo de una hectárea de picados es la picadora ni la máquina, sino que obviamente tenés un montón de costos fijos. Entonces, sí, va variando con el correr de los años, pero no mucho. Eh, hay una línea que se mantiene, ¿no? Tanto en kilos de carne como en litros de leche, eh, que es lo que hace que uno pueda tener previsibilidad, ¿no? No que de un año a otro, por un cambio de maquinaria o un cambio de tipo de herramientas, tengas un salto, y sino que, bueno, que el productor pueda tener una previsibilidad de, bueno, el año que viene, más allá de la coyuntura que tenemos en el país, puedas tener una previsión de lo que te va a costar en litros de leche hacer una hectárea así. Claro, y esa discriminación, Fer, entre costo e inversión está en la conciencia del productor. El productor sabe que se juega un factor vital, ¿verdad? Sí lo entiende o se termina asumiendo como costo. Bueno, en Argentina, digamos, todos regateamos, en cualquier orden de la vida regateamos, desde que vamos a comprar algo en una ferretería o queremos contratar algún servicio, está en nuestra sangre, en nuestro ADN, ¿no? Entonces el productor también lo hace, pero también lo hace el contratista cuando va a comprar sus insumos, así que eso es una realidad. Pero en definitiva, el productor sabe cuáles son los costos, digamos, porque hoy los costos son públicos y cualquiera que más o menos le gustan los números puede hurgar un poquitito y darse a conocer. Los costos en el picado son enormes. Los consumos, para que te des una idea, una hectárea de silo consume más o menos 60 litros de gasoil. Entonces, son costos elevados que uno va teniendo y que uno va sumando, ¿no? Pequeños costos que van haciendo, incluso la alimentación. Vos decís, bueno, una hectárea de silo, yo le tengo que dar de comer a 13 personas en el día, ¿no? Con 4 comidas diarias. Entonces, son pequeños costos que van sumando y que hacen a que sea un servicio costoso, pero en definitiva, si vos comparás el costo del silo con cualquier otro costo de alimentación dentro de una producción ganadera, el costo de la materia seca del silo sigue siendo siempre la opción más económica, porque es el alimento que uno puede producir en el campo, que no lo tiene que trasladar, generalmente no lo tiene que trasladar. Entonces, si uno en definitiva puede fabricar, entre comillas, su alimento en el campo, obviamente va a poder reducir de la mayor manera posible los costos, ¿no? Claro. Sí, y a pesar de que de esa evolución tan
como esta tan linda que contás. ¿Se siguen cometiendo errores técnicos? Supongo que sí, ¿verdad? Pero te imagino ahí tratando de detectarlos medio rápido y de prender una alarma. Sí, sí. En todos lados del mundo se cometen errores. Mira, nosotros hemos tenido de la Cámara la habilidad y la suerte de poder viajar por todo el mundo con viajes de capacitación técnica que hacemos todos los años. Y los errores que vemos en Argentina son los errores que se ven en el mundo en mayor o menor grado, ¿no? Yo creo que hoy en día uno de los grandes errores que vemos es la no medición o la no determinación de la materia seca antes del momento del silo, ¿no? La materia seca es quizás el detonante principal de la calidad final de un silo, ¿no? Si uno no arranca bien con un silo con una materia seca óptima, ya es muy difícil después que lo pueda corregir, tanto por debajo como por alto, ¿no? O sea, tanto por si uno entró a picar un maíz con menos materia seca o con mucha materia seca porque el cultivo está pasado, y bueno, es muy difícil que después lo pueda corregir. Hay alguna manera de corregirlo después cuando hace la mezcla en el mixer, eh, pero digamos, ya está dado, digamos, el parte final. Fer, pero te interrumpo un segundo ahí porque me pareció súper valioso. Y disculpa que yo en realidad no soy para nada de ese palo, ¿no? Pero me llamó tanto la atención en tanto el lío de costos y de tecnicismo y de qué sé yo, y al final vos decís, pucha, vos sabés qué determinante la materia seca. La verdad que me pareció un datazo. ¿Ese concepto fue cambiando a lo largo del tiempo o se asume un valor? Se sigue asumiendo el mismo valor. Porque después a veces esas cosas cambian con la tecnología, ¿viste? Van cambiando y también cada maestrito con su librito, ¿no? Pero hay rangos que se respetan, digamos. Hoy un silo de maíz, eh, no puedes hacerlo por debajo del 30% de materia seca. eh, Convenimos que un 35% de materia es lo ideal, pero hasta 42, 43% de materia seca lo podés hacer. Valores por debajo y valores por encima de ese rango, ya empezamos a tener problemas y problemas de fermentación que después hacen que el silo no esté en las mejores condiciones, ¿no? Si uno va a picar un maíz con menos porcentaje de materia seca que el ideal, y bueno, probablemente tenga problemas de fermentación, ¿no? Problemas de lixiviación, después de líquidos de ese silo, que son pérdidas. Y después me gustaría al final hacer una breve reflexión de esto. Y por encima, ¿no? Con valores muy altos de materia seca, va a tener problemas de compactación de ese silo. Vale aclarar que el principal enemigo del silo es el oxígeno, ¿no? Cuando uno está pensando en hacer un silo, lo primero que tiene que pensar en hacer es eliminar por completo el oxígeno para detener la parte de la aerobiosis, ¿no? Entonces, cuando uno está haciendo un silo, necesita estar en un medio anaeróbico, ¿no? Sin presencia de oxígeno, para que las bacterias que se generan ahí sean las bacterias anaerobias que producen determinados tipos de ácidos que son los que conservan el silo. Si uno tiene más materia seca, lo ideal no puede compactar, y al no poder compactar, obviamente, entre esas partículas, entre esas fibras queda oxígeno, y bueno, y el oxígeno, como te decía, es el enemigo principal del silo y va a producir compuestos bueno, y ese silo después, no me quiero meter en tecnicismos, pero digamos, ese silo después no va a estar tan bueno, digamos, como si se hubiese hecho con una materia seca ideal, ¿no? Rumen Yeast es una biotecnología natural de ICC diseñada para impulsar la salud y la productividad de los animales en sistemas de producción desafiantes. El desempeño de Rumen Yeast está respaldado por una tecnología de procesamiento única que resulta en un producto puro que contiene altos niveles de beta-glucanos y mananos indigestibles, además de los metabolitos de levadura. Estos factores combinados promueven la modulación ruminal e intestinal, ayudando a los animales a alcanzar su máximo potencial. Claro, igual me resulta súper valioso y extracto de la charla, Fernando, aprendiendo de lo básico.
que a veces cuestiones que pensé totalmente superadas de golpe tengan esa trascendencia, ¿no? Porque meten a la persona en el medio. Eh, digamos esto, hablando de cuestiones muy básicas, también el oxígeno está determinado por la capacidad de compactación que hayas tenido perdón, en el silo. Todo eso está solucionado con el tema de los silos bolsa. ¿Qué pasa con los silos que tienen compactación manual? ¿Cómo lo vas llevando vos que estás en la mitad de la pelea? Mira, los silos bolsa sí te dan una especie de solución. Obviamente, si vos tenés un silo que está con mucha más materia seca de lo ideal, el silo bolsa te puede dar alguna condición más de hermeticidad. Pero nosotros hemos visto que el silo bolsa no es la solución para todos los errores, digamos. Y aparte, no es que un establecimiento determina si va a ser un silo bolsa por el estado del cultivo o si va a ser un silo aéreo por el estado del cultivo, sino que es algo que se toma, es una decisión que se toma previa, y hay establecimientos que siempre usan silo bolsa y hay establecimientos que siempre usan silos aéreos, y no está condicionada por el estado del cultivo. Entonces, si vos te pasaste Ya está. si vos ibas a hacer un silo aéreo y te pasaste de materia seca, y bueno, el productor seguramente no opte por hacer un silo bolsa, digamos, porque ya tiene todo su planteo y sus herramientas para hacer un silo aéreo. Entonces, puede ser alguna situación en algunos casos, pero en definitiva no es una decisión que pase por ahí. Y aparte, vos pensás que si vos tenés un silo con alto porcentaje de materia seca, ¿no? Por encima de lo ideal, bastante por encima de lo ideal. ¿Qué pasa si te cae una granizada, ¿no? Te cae una granizada y te altera todo esa anaerobiosis que vos tenés dentro del silo. Y bueno, se te echa a perder en unos días. De la misma manera que se te echa a perder mucho más rápido si vos tenés adentro un silo bolsa y tenés menos porcentaje de materia seca que lo ideal, de la misma manera, porque está entrando oxígeno. Si vos tenés un silo con 35% de materia seca dentro de una bolsa o un silo aéreo, es mucho más difícil que si después algún factor externo interviene en el medio, como ser una rotura, puede pasar un montón de cosas en el medio, que tengas algunas pérdidas. Entonces, bueno, siempre lo importante es apuntar al ideal de materia seca. Lo que pase después, bueno, se ve cómo se soluciona. Espectacular. Digo, porque me encanta siempre cuando analizo un sistema, sobre todo que no conozco, prestar atención a aquello que por ahí no está tanto en las manos de alguien que vende, ¿no? Me pasa a mí bueno, mi especialidad por ahí es la nutrición de vitaminas y de minerales, ponerlo en bovinos, y lo que me pasa es que recorro una cantidad enorme de lugares y nadie prestó atención al agua, por ejemplo. Sí, pero claro, ¿por qué? Porque nadie la está vendiendo. Entonces, a veces por ahí está, bueno, creo, en los sistemas, decir, sí, ¿dónde están los puntos que nos pueden llegar a jugar en contra? Y nadie está prestando atención porque por ahí no hay un factor comercial en el medio, ¿no? Y son en este tipo de cuestiones tan importantes como nombraba, me parece, la figura del técnico, ¿no? El técnico, como en este caso serías vos, por ejemplo, o tu colega, un agrónomo, alguien que diga, ojo con esto, ojo que nadie está vendiendo materia seca, nadie está vendiendo agua, pero esto es un factor determinante. ¿Existe un reconocimiento y un respeto técnico por aquellos profesionales, como en tu caso, que van a decir, ojo con esto, cuidado con este factor, o todavía hay, como me toca a mí, muchas veces, remar para intentar convencer a un profesional? Digo, a un productor, perdón. Digo esto, yo voy al pediatra con mis hijos. Yo jamás discuto con el pediatra qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y yo que fabrico veterinarios me doy cuenta que en mi caso, ya más viejo menos, pero sobre todo con los más chiquititos van y en vez de que se tome su concepto es como que están tratando de convencer. ¿Cómo ves, cómo juega el profesional en esa charla? Y a veces es difícil, ¿no?, hacer entender algunos conceptos, sobre todo cuando el productor
piensa que alguien le está queriendo vender algo, ¿no? Si va alguien de una empresa, porque hay empresas también que venden insumos y se dedican a hacer auditorías o ir a prestar el servicio de extracción de muestras y análisis de esas muestras. Nosotros incluso también hacemos auditorías y hacemos, desde la Cámara tenemos un laboratorio y hacemos análisis de muestras de silo. A veces el productor, ¿viste?, tiene un resquemor, digamos, de, bueno, me dicen esto porque les conviene, o me van a decir, bueno, este silo está bueno, digamos, porque les conviene a sus socios, que son los contratistas. En definitiva, cuando nosotros vamos a un campo, nos despojamos de cualquier interés, primero comercial, porque no lo tenemos, y segundo, de cualquier interés particular, digamos, del sector. O sea, los ingenieros, hablo por mí y por mis colegas con los cuales conozco, cuando vamos a hacer alguna auditoría, porque hubo algún problema con algún silo, les dejamos bien en claro a las dos partes, tanto al contratista como al productor, digamos, de que nosotros vamos a hacer nuestra auditoría de una manera profesional y no vamos a dirigir con ningún tipo de favoritismo, sino nos vamos a centrar en los datos y vamos a tomar las muestras y vamos a hacer análisis de ese silo, a ver qué le pasó, a ver si estuvo bajo materia seca o si no se compactó bien, medimos densidad, o si vemos que no está bien tapado, o que se destaparon, o que no se calcularon bien las cubiertas, o que no se está extrayendo bien con la tasa de extracción que debería tener ese silo. O sea, vamos y evaluamos el silo y después hacemos un informe y, bueno, obviamente presentamos los resultados, pero siempre tratando de acercar las partes y no echar o cargar sobre las tintas sobre ninguno de los dos, ¿no? Obviamente, en algunos casos, cuando tenés que dar una decisión final, Y aparece la bala, claro. y aparece la mala, después no te queda otra que dar una noticia mala, tanto para uno como para otro lado, porque nos ha pasado que tuvimos que ir a casos donde un contratista, un socio nos llamó y nos dijo, bueno, vengan a hacerme esta auditoría porque el cliente me está diciendo que yo se lo compacté mal y yo digo que se lo compacté bien, y bueno, estaba bajo en compactación y no queda otra que decirlo, ¿bien? Pero bueno, con esa verdad es lo que a nosotros nos da también la espalda de que, bueno, siempre obviamente vamos con la verdad y eso también nos favorece en el futuro porque el boca a boca, y en esto no son tantos los contratistas que hay en el país, son aproximadamente unos 300, entonces todos se conocen y, bueno, no hay nada mejor que en el boca a boca quedar bien parado, obviamente. Claro, prestigio, famoso prestigio. Exactamente. Sí, Fer te acompañaba y me contaste de la materia seca, la importancia de la compactación. ¿Qué pasó con la evolución de los inoculantes? ¿También lo sentiste, lo viste? ¿Eso es un factor que te parece rescatar ahora, después de tanta experiencia? Sí, sí. Mira, yo no soy experto en inoculantes, hay gente que se especializa en eso, pero sí hemos visto una evolución, no solamente en la cantidad de inoculantes. Hoy en el mundo hay decenas o cientos de empresas que se dedican a fabricar inoculantes, sino también en la calidad y en la especificidad de los inoculantes. Ahí te diría un inoculante para cada caso, ¿no? Como de la misma manera hay distintas cepas para hacer, no sé, levaduras en cerveza, para hacer distintos tipos de cerveza. Bueno, acá tenemos también un inoculante que es específico para cuando uno, no sé, va a extraer un silo o cuando el silo no está en tan buen estado, bueno, utilizar distintas cepas. O para silos de maíz hay distintos tipos de inoculantes, o para pasturas, o para alfalfa, o para heno, aceleradores. La verdad que eh, las empresas de tecnología han ido invirtiendo mucho en tecnología y hoy se ve, y de ahí las estadísticas, ¿no? Hoy el 95% de las pasturas o los silos de pastura que se hacen en Argentina se inoculan y en el caso del silo de maíz y de sorgo estamos casi en 50%, cosa que hace años era el 10%, el 20%, o sea, ha crecido mucho y el productor nota la diferencia, obviamente, con su uso. Obviamente se nota mucho más el efecto del inoculante en silo de maíz y silo de sorgo cuando los maíces o los sorgos no son tan buenos, ¿no? O no están picados en el momento adecuado, ¿no? El inoculante tiene una incidencia mucho mayor que cuando cuando ese tipo de cultivo está
en un momento óptimo de picado. Pero sí, ha ido creciendo mucho a lo largo de los años. Qué buen dato. Sí, vos sabés que te chusmeo, nomás te cuento que por ahí yo conozco a algunas de los que están del otro lado y realmente es escalofriante ver el desarrollo y la preparación que tiene la gente que está pensando en esas cepas, ¿no? A veces los molesto porque tengo ahí como un pequeño sueño del día de mañana trabajar en alguna línea que permita no solo una inoculación que mejore la calidad de ese silo, sino que cuando ese silo se convierte en alimento de los animales, actúe como un pre y probiótico de la flora ruminal, ¿no? Yo creo que en algún momento se va a evolucionar, pero creo que se va a llegar a eso el día que se haya superado todo el resto, o sea, que prácticamente todos usen un inoculante, que todos entiendan el valor de un inoculante, y de ahí en más allá de la mejor calidad de la comida, lo que va a haber en el fondo es la posibilidad de dejar un inóculo de cepas que son brutales, porque, bueno, al menos en mi caso en particular me toca a veces lidiar con que nos olvidamos que las vacas son rumiantes, y como profe de fisio, viste, eso me va latiendo en el oído permanentemente diciendo, che, ¿por qué no le damos un poco más de atención al rumen porque es el procesador de la comida, ¿no? Y ahí noto una entrada brutal. Claro. En relación a lo que vos decís, viste que el silo, la planta cuando uno la ensila está en su mejor calidad en el momento que la corta, y a partir de ahí empieza a empeorar su calidad, no mejora nunca, ¿no? Entonces empieza a empeorar. Está bien que en el caso del silo de maíz, la digestibilidad del almidón, cuando uno la deja fermentar más de 180 días, empieza a mejorar un poquitito la digestibilidad, hay estudios sobre eso, pero en realidad la calidad de la planta nunca mejora, muy por el contrario, empeora, ¿no? Entonces, o por lo menos uno la intenta mantener, ¿no? Con el silo, con un silo perfectamente bien hecho, uno intentaría mantener la calidad de esa planta que cortó. Y en relación a lo que vos decís, obviamente todos esperamos algo milagroso, ¿no? Algún inoculante que permita mejorar, ¿no? Lo que esa planta nos dio. Entonces, bueno, ese sería quizás el reto de las empresas de encontrar esos probióticos o esos inoculantes que permitan incluso mejorar un poco la calidad de la planta, o por lo menos revertir un poco ese grado de pérdida natural que tiene el proceso de ensilaje. ¿Sabías que los primeros 30 días postparto pueden definir toda la lactancia? Una vaca que pierde condición, entra en cetosis o no adapta bien el rumen, arranca en desventaja, y eso se traduce en menos litros. En Claves para una transición exitosa en vacas lecheras, el Dr. Pedro Meléndez te explica cómo manejar el pre y postparto para prevenir enfermedades y mejorar la eficiencia productiva. Busca el curso en campusbovino.com. Es online, flexible y 100% aplicable. Netius, la ciencia al alcance de todos. Claro, la verdad que sí, bueno, un poco la idea que tienen, por suerte, varios investigadores y estar detrás de eso. Obviamente es un camino un poco largo, pero factible, sobre todo para animales que cada vez se los exige un poquito más, ¿no? Eso no solo ocurre, obviamente, en agricultura, también en ganadería. Está bastante complicado. La última en la evolución, que me encantó tenerte a tiro para molestarte un rato y sacarte info, pero che, el perfil del contratista, ¿vos sentís que está en el momento óptimo? ¿Vos sentiste que mejoró? Porque lo que me contaste era como que, nada, eso de que se saluden en la calle está muy bueno, y si vos tuviste ustedes, la cámara tuvo que ver con eso, está muy bueno. Ese perfil fue cambiando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las generaciones? ¿Eso cambió? ¿Son más jóvenes? ¿Siguen viejitos? ¿Cómo va eso? Y bueno, hoy en día ya tenemos segundas y terceras generaciones de contratistas forrajeros. Tenemos incluso dentro de la institución un grupo de jóvenes, ¿no? De más de 30 y pico de chicos menores de 30 años que ya están no solamente arriba de las máquinas, porque estos chicos hijos de contratistas se suben a los tractores desde que están en pañales, entonces van mamando toda esa tecnología desde chicos. Pero los contratistas forrajeros sí, obviamente han ido evolucionando con el correr de los tiempos. Muchas de estas empresas que
casi todas son familiares, ¿no? Son muy pocas las que son gerenciadas, digamos, pero en Argentina casi todas las empresas contratistas forrajeros son empresas familiares. Han ido evolucionando y bueno, se han transformado en pymes, algunas más medianas que chicas, ¿no? Y han ido evolucionando en el tema de gestión de datos y gestión de personal. Obviamente se han ido profesionalizando, eh, tienen sus capacitaciones rigurosas todos los años. De hecho, muchas de estas empresas confían en la Cámara también para capacitar a sus empleados, ¿no? Nosotros generamos todos los años un congreso, que este año lo hacemos en Córdoba, el Congreso Argentino de Forrajes. Del 13 al 15, ¿verdad? 13 al 15 de agosto. Sí, sí, en el Centro de Convenciones Córdoba. Y aprovechamos a invitar a toda la comunidad forrajera de la Argentina, porque me parece importante, que va a ser un hito. Hacía mucho tiempo que no se hablaba de forrajes, propiamente dicho. Anteriormente nosotros tenemos un evento que era cerrado para los socios y este año lo abrimos. Y llevan a su personal, ¿no?, a capacitarse al Congreso y tener charlas específicas para ellos. Y después durante todo el año charlas en los galpones, en el mismo equipo de trabajo, ¿no? Y no son charlas solamente técnicas, sino también charlas humanísticas, ¿no? De lo social, del comportamiento, de la convivencia, porque no hay que perder de foco que estas personas conviven en un campamento en el medio del campo durante 4, 5, 6 meses sin volver a sus casas, ¿no? Eso no hay que perderlo de foco, ¿no? Obviamente las comodidades van mejorando a lo largo de los años. Hoy, hace un año para atrás, era casi irrisorio pensar que podían tener una conectividad satelital que le permita, no sé, llegar a la noche, acostarse y ver una película en Netflix. Y hoy lo pueden hacer, pero antes, hace 2 años, no se podían incluso comunicar con su familia porque estaban en el medio de la pampa y no tenían señal de teléfono. Hoy lo pueden hacer. Y la verdad que eso ha ido mejorando mucho, pero así y todo, el recurso humano, que es algo que no se puede comprar en ningún negocio, el recurso humano, obviamente, como mano de obra, ¿no?, específica de esto, es un tema que a nosotros nos tiene bastante preocupados, porque cada vez es más difícil, bueno, conseguir personas que quieran realmente vivir esa experiencia que uno la vive que uno solamente la siente cuando la vive, ¿no? Y cuando uno va a visitar un campamento y siente lo que es levantarse todos los días a las 6 de la mañana, acostarse tarde, con frío, con calor, con lluvia, todos los días y todos los días hacer la misma rutina, es difícil y yo creo que es el gran desafío que tienen todos los equipos que demandan mucha mano de obra y que hoy en día no se puede automatizar, porque vos podés automatizar algunas partes del equipo, digamos, pero bueno, el manejo de las maquinarias, yo creo que van a pasar muchísimos años antes de que sean autónomas y así todo vas a seguir requiriendo mano de obra especializada, ¿no? Claro, el factor humano como determinante de que eso funcione. Fer, no quiero terminar sin recordarte que me dijiste al final, tenías ganas de hablar de algunas pérdidas y de recalcarlas. No quiero que se nos pase esa oportunidad. Mirá, yo a la mañana me hice un pequeño machete, ¿no? Porque cuando hablamos, a veces hablamos en general y en abstracto, a veces no nos concentramos en pequeños detalles, digamos, que pueden hacer en la macro grandes números, ¿no? En Argentina, mira, para que yo te lo voy a hacer sencillo, te voy a hacer un desglose rápido de los números que hice, que es un estudio que habíamos hecho hace muchos años y después lo dejamos de hacer. Incluso lo presentamos en algunos congresos. En Argentina se pican aproximadamente 2,5 millones de hectáreas, ¿no?, de todos los cultivos, de maíz, de sorgo, de pasturas. Si uno estima un porcentaje de pérdidas del 20%, ¿no?, de ese silo, que yo te diría, es una opinión personal, pero muchos colegas coinciden, es algo que es mucho mayor aún, o sea, mucho más del 20%. Hay pérdidas naturales del 5% que no se pueden obviar, pues toda la pérdida del manejo, que si le erramos un puntito de materia seca cuando lo estamos ensilando, que si se me rompió un poquito la bolsa y no lo vi, me entró oxígeno.
que si lo extraje mal y no estoy sacando todos los días el silo que tengo que sacar, o que si se me pierde el silo entre que lo estoy extrayendo y el comedero, desperdicio en comederos, bueno, hay un sinfín de pérdidas en el medio, yo le estimo un 20%. Entonces, de esas 2,5 millones de hectáreas, si perdemos el 20%, perdemos 500.000 hectáreas. ¿No? 500.000 hectáreas se nos esfuman. ¿Bien? Nos fumamos 500.000 hectáreas. Si cada hectárea de esas nos producen 30 toneladas de materia verde por hectárea, son 15 millones de toneladas de materia verde que estamos perdiendo. ¿No? ¿Me seguís hasta ahí? 15 millones de toneladas de materia verde que perdemos. Si lo hacemos con un 35% de materia seca, ¿no? Estamos perdiendo 5 millones de toneladas de materia seca. Son 5.000 millones de kilos de materia seca. En Argentina, el 45% del silo que se hace se destina a vacas de leche. ¿Bien? Entonces, tenemos 2.200 millones de kilos de materia seca que irían a producción de leche que no se van a producir. Si un kilo de materia seca produce 1 litro de leche, tenemos que se nos van a perder 2.200 millones de litros que no vamos a producir. O sea, estamos produciendo esas hectáreas, pero después se nos pierden por todo ese sinfín de pérdidas, y yo te decía que es mucho mayor. ¿Sabes cuánto es la producción de leche en Argentina? ¿O cuánto fue la producción de leche el año pasado en Argentina? No, contame. Casi de 11.000 millones de litros, la producción de leche en Argentina. Nosotros perdimos 2.000 millones de litros. Y ¿sabés? Esto lo hice hoy a la mañana temprano antes de hacer el podcast. Le pedí al ChatGPT que me estime aproximadamente cuál es la demanda en Argentina de los niños que están en edad de tomar leche, ¿no? De 0 a 13 años. Son 10 millones de chicos que están en edad de lactancia. ¿Sabés cuántos litros son que tiene toda la demanda argentina? 2.000 millones de litros. O sea, todo lo que estamos perdiendo de poder producir de leche, lo estamos perdiendo por mal manejo, ¿bien? Y sería toda la demanda insatisfecha en Argentina de leche que tenemos. Me parece que es como para hacer un cuadrito y pegárnoslo, ¿no? Una calcomanía en todos los escritorios de todos los establecimientos, todos los contratistas, porque acá nadie se tiene que lavar las manos, o sea, nadie está exento, digamos, o nadie tiene que tirar la primera piedra. Me parece que es como un llamado de atención que tenemos todos, ¿no? Y a nivel mundial. Y ni te hablé de gasoil, o sea, todos estos números podemos trasladarlos a cada una de las variables que hacen al servicio en sí, porque me parece que uno cuando lo pone en números se da cuenta realmente de la magnitud, ¿no? Y de la responsabilidad social que todos tenemos, ¿no? En la comunicación, en la producción. Obviamente, cada uno con su producción puede hacer lo que quiera, pero bueno, yo no soy ambientalista, digamos, te lo aclaro, digamos, pero me parece que todos tenemos un rol social, ¿no? El famoso rol social empresario, y cuando uno lleva a una realidad, sobre todo en un país en donde la pobreza nuestra lamentablemente no está en vías de extinción, me parece que con pequeños cambios y pequeñas mejoras que nosotros podamos hacer, estos números van a mejorar muchísimo. Sí, y entiendo la delicadeza y la caballerosidad que tenés al hablar de rol y no de responsabilidad, ¿no? Que es un poquito más duro, pero creo que pasa por ahí. Che, te imagino recortando ese papelito y poniéndolo en la oficina del coordinador de la cámara. Está bueno. Viste, a veces te salen esas cositas, a mí me pasa mucho en la facu por ahí que sí, claro, después de muchos años lográs bosquejar algo que refleja algo que duele y que sirve para marcar el futuro. Me parece que como cierre para esta charla está muy bueno, está muy bueno. Cuando te visitemos por allá seguramente voy a ver si anda pegado en tu oficina. La verdad que aprendí un montón. Y creo que mucha gente está del otro lado. Estoy seguro que también va a aprender un montón. Así que nada, te agradezco un montonazo y bueno, hasta la próxima si Dios quiere. Bueno, Guillermo, yo ya te agradezco de ya el contacto y permitirme hablar un poquito de
de este mundo que pocas veces está tan visible, ¿no? Está bastante invisibilizado porque si vos hablas de contratistas, inmediatamente se te cruza por la cabeza una cosechadora o una sembradora, digamos, pero no, nunca una aplicadora, ¿no? Un contratista forrajero. Y me parece que haber dado un poquitito de luz sobre este tema es un agradecimiento y ojalá se visibilice un poquitito más y sobre todo con esta pequeña reflexión que hicimos en conjunto al final, ¿no? Me parece que da bastante tela para cortar. Así que bueno, Guillermo, yo te agradezco desde mi lugar y en nombre de la comisión también que estaba atento a esto por el espacio. No, enorme placer, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias.